días, hermanos, que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros en esta mañana hermosa que Dios nos da. ¿Cuántos creen que es una mañana hermosa? ¿Y por qué es hermosa? Porque Dios ha hecho todas las cosas buenas en su tiempo. Amén, hermano. Porque Dios es maravilloso. Y dice que Dios hace caer el sol sobre justos y pecadores. Y esa es su misericordia. El libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31. San Juan 8, 31. Dice así la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pueden sentarse, hermanos. Pues dicen que en Guatemala estamos en el mes de la libertad. Así que vamos a hablar de la libertad precisamente la mañana de hoy. Pero la libertad adaptada al reino de los cielos, que creo que es lo más importante. Y quisiera partir en esta enseñanza de lo que significa la base de la libertad. Y quisiéramos entender que esto es un espíritu. La libertad es un espíritu. No es una firma en un acta de independencia, no es llevar banderas, no es llevar tambores, no es religiosamente hablando, tampoco es que nosotros vengamos y tengamos mucha libertad para hablar en un púlpito, mucha libertad para cantar, porque entonces serían libres todos los artistas que gritan en un escenario, ¿no? Y la libertad no está dada en el poder darse dentro de sí algunas prácticas. La libertad realmente es un espíritu. Y ojalá que nosotros esta mañana podamos comprender a qué espíritu o cuál es el espíritu que está ministrando nuestras vidas. Y hablemos entonces lo que es el espíritu de libres y el espíritu de esclavos. ¿Cuál es el espíritu que está gobernando nuestra vida? ¿Somos libres realmente o somos esclavos? Nosotros podemos dar una y mil apariencias respecto a lo que es la libertad. Sin embargo, nuestras actitudes, nuestras formas de enfocar la vida, de enfrentar los problemas, nuestras formas nuestros estados anímicos, nuestros estados de conducta, determinan realmente si soy esclavo o soy libre. Uno puede vociferar que es libre, yo soy libre, pero eso no es libertad. La libertad es un espíritu. El espíritu, si lo quisiéramos definir, es lo que gobierna a un ser humano. El espíritu es lo que gobierna las acciones de un ser humano. Ese es un espíritu. Y nosotros podemos tener dentro de nosotros muchos espíritus. Por eso es que actuamos de diferente manera. Si alguien le gusta robar, pues tiene un espíritu que lo induce a robar, y ese es un mal espíritu. Ese es un demonio que está impulsando su vida a que accione en determinada área. Si por otro lado, pues aquel es motivado e inducido a una acción de criminal, porque le tiene un espíritu de criminal. Y eso no se lo quita a nadie, porque eso ya es espiritual. No sé si me doy a entender. Ya él tiene una posesión. Y por eso me llama la atención cuando el Señor Jesucristo menciona precisamente en aquella parábola, cuando dice de que un hombre dice que estaba limpia su casa y que ya no habían malos espíritus, estaba limpia, estaba barrida. Y llama la atención que esa casa, que podemos ser nosotros, venimos a la iglesia y Dios barre con cualquier cosa en nuestra vida. Pero llama la atención que dice la palabra, que luego esa casa está
además de que está limpia, además de que está purificada, pero llama la atención que dice que está vacía. Y me llama la atención por qué está vacía. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: la palabra que os he dado, esa palabra os limpiará, os limpia. En otra versión dice la palabra, vosotros sois limpios, dice, por la palabra. Eso quiere decir que la palabra que nosotros recibimos a través del mensaje que Dios quiere enviar, esa palabra ha limpiado nuestra vida. Nosotros venimos a la iglesia y venimos a recibir un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de leyes, normas, reglas, etcétera, descritas en la palabra de Dios. Eso limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón. Cuando usted ve una casa limpia y vacía y usted necesita alquilar para vivir, usted dice: esta casa está vacía, dice usted. Y es cabal, y está bonita, está limpia, esta me gusta. Y entonces trata de averiguar, tal vez no tiene rótulo todavía, pero usted trata de averiguar quién es el dueño de la casa y empieza a husmear ahí por la ventana, empieza a tocar y empieza a ver y ve para adentro y dice: esta casa está bonita. Si aquel fuera decente, pues busca al dueño y busca el contrato y busca ver qué hace para poder alquilar esa casa. Pero si viene un marero, viene un pandillero, viene uno de esos invasores de terrenos, ¿qué dice? Aquí no hay nadie, vos, le dice. Y si hay 3 dormitorios y viene una pandilla de 20, se meten a la casa, hermano. Y ahí empiezan a habitar. Imagínense una casa que tiene 3 dormitorios y se meten 30 mareros ahí a vivir, 30 pandilleros a vivir, 30 vagos a vivir. A la semana que hay de la casa, hermano, solo cenizas. Hermanos, ahí llaves arruinadas, focos quebrados, drenajes tapados, el jardín lo convirtieron en cochiquera. Y esa casa que estaba limpia, porque el dueño la dejó limpia, ¿qué pasa con ella, hermano? Apesta, ¿o no? Ahora, ¿cuál hubiera sido la solución? ¿Cuál hubiera sido la solución para que esa casa no la ocuparan los vagos? Pregunto. ¿Cuál era la solución? No se les ocurre. No abandonarla. Que alguien viviera allí. ¿Me explico o no? Que alguien defendiera esa propiedad. Que alguien estando allá adentro velara por el orden. Gente ordenada, gente disciplinada. Viene alguien y usted le dice: me da su casa en alquiler, sí, vamos a ver, y que usted mira qué tipo de persona es, hagamos un contrato por tanto tiempo, usted deja tanto de depósito, etcétera. Luego llega alguien que es digno a esa casa y esa casa está reluciente. ¿O no es así, hermano? ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida espiritual? Hemos venido a la iglesia y hemos recibido de parte de Dios su palabra. Nosotros veníamos, dice la palabra, hundidos en delitos y pecados. Amén, hermano. Y nosotros éramos una inmundicia. Vicios, pasiones, malos pensamientos, egoísmo, resentimiento y vicios por doquier. Éramos una contaminación. Los que no tienen una cosa tienen otra. Y como decía mi abuela, el que no lo hace a la entrada, lo hace a la salida, hermano. Pero nuestra vida, por la influencia del mundo y la influencia del pecado, es contaminada sin querer. ¿Sabe qué dice David? Dice: en pecado me concibió mi madre. Amén, hermano. Quiere decir que todos los humanos vivimos en un mundo contaminado y el pecado es parte. Hay un fenómeno de ósmosis al pecado.
Hay una pinocitosis al pecado. Absorbemos el pecado por naturaleza. Ponga un niño en la escuela en donde hablan malas palabras y su hijo resulta igual. Ponga usted a su hijo en un lugar donde este muchacho solo habla inglés o francés, le viene hablando francés. ¿Qué es lo que sucede entonces cuando Dios viene y empieza a limpiar nuestra vida a través de la palabra? Yo les puedo decir entonces, la palabra que ustedes están aquí oyendo, esa palabra os ha limpiado. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿cuál es el fenómeno que se da por el cual nosotros empezamos a tener problemas? Porque no la hemos llenado del Espíritu Santo de Dios. Estas casas que Dios está edificando, estas casas que Dios ha preparado, estas habitaciones del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo dice la palabra? Vosotros sois, ¿qué dice? El templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Ahora, si el templo del Espíritu Santo está vacío y no está ocupado por el Espíritu Santo de Dios, empiezan a husmear los pandilleros, ¿no? Hijo, qué bonito está. Está bien trapeadito. Ahora y la refri está llena, dice. Y ahí van para adentro. Cuando nosotros quizás empezamos a dejar vacía nuestra casa, nuestro templo, y no lo ocupamos del Espíritu Santo, vendrán estas influencias negativas a nuestra vida y van a empezar a tomar de nuevo el control. Dice la palabra entonces que cuando aquellos se encuentran vacía la casa, quizás solo un pandillero se asomó por ahí o un par, ¿verdad? Y qué bonito está. Dice, vamos mucha, dice. Y se va a conseguir otros más, dice. Y dice que se consigue, ¿cuántos demonios más? 7 demonios. ¿Y sabe qué son 7? Espiritualmente 7, mire hermanos, es cualquier cantidad. Empieza a ingresar entonces espíritus a nuestra vida. Y empezamos a tener ya influencia del exterior. Allá en el trabajo empezamos a tener costumbres del mundo. Allá en la escuela empezamos a tener ese fenómeno de ósmosis. Entonces empieza a llenar todas las plazas de aquella casa, de aquel templo del Espíritu Santo. Y entonces yo iba por un camino. Cuando el Espíritu Santo está gobernando mi vida, yo voy por un camino, pero porque lo que mueve al cuerpo humano son los espíritus que lleva adentro. El espíritu es un sinónimo de un motor. El espíritu es el sinónimo de algo que empuja esta maquinaria que se llama cuerpo. En el momento en que un cuerpo está sin motor, entonces no camina. Puede ser el vehículo más lujoso, pero no camina. Me viene a la mente un sueño muy hermoso que tuve hace unos 30 años. Y ahorita vino a mi mente precisamente. Yo estaba liderando en una iglesia muy grande en Guatemala. Estaba en una situación religiosa muy importante. Y empecé a sentir el llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Dios me reveló que había algo mejor que eso. El entendimiento empezó a llegar a mi corazón y a mi vida, y entendí que necesitaba un cambio y que no era la cantidad de gente. La iglesia donde yo asistía y servía estaba ya alrededor de los 8,000, 10,000 por cada domingo. Cuando yo empecé a sentir el llamado de Dios al cambio, empecé a sentir una fuerte atracción por esta palabra. Empecé a sentir por esta palabra un valor muy particular, porque esta palabra empezaba a mostrarme ciertos males que yo no entendía en otro lado. Empecé a tener un enfoque de la palabra de Dios totalmente diferente. Y empecé a darme cuenta que las cosas no estaban bien allá ni aquí. Esta palabra yo la empecé a escuchar hace muchos años, como 30 años atrás. Y empezó en mi corazón
un trabajo de limpieza de parte de Dios. En su oportunidad, Dios me dio y me abrió el entendimiento, corrió toda esa barrera, esa cortina religiosa de mi mente y mi corazón, y tuve que entender que muchas cosas estaban mal. Recuerdo que en su oportunidad, algo que definió mi corazón a estar en esta palabra, en la iglesia verdadera del Señor, no fue la conquista de alguien, fue la conquista de la palabra de Dios a mi vida. Fue el entendimiento de qué es lo que estaba moviendo a la religión y qué es lo que debe mover al verdadero pueblo de Dios. Y les cuento el sueño. Yo no soy muy contador de sueños porque yo entiendo que muchos de los sueños son el producto quizás de nuestras emociones y no tenemos que ser emocionalistas. Muchos de nuestros sueños son el producto de nuestra frustración, de nuestros anhelos, de nuestros deseos, pero Dios sí habla a través de algunos sueños. Y en esa oportunidad yo le rogaba a Dios y estuve por noches enteras, madrugadas enteras, postrado delante de la presencia de Dios, diciéndole: Señor, dame a entender cuál es el espíritu que yo debo de seguir. Yo estaba a punto de ascender a un puesto muy importante en esta congregación. Predicaba en algunas campañas, predicaba en algunos lugares, estuve haciendo algunos estudios teológicos de una universidad de México, y bueno, la cosa como que iba muy bien. Pero entonces empecé a clamar a Dios con todo mi corazón y decirle: Señor, muéstrame a qué espíritu debo de seguir. Y luego me quedé dormido en una madrugada y empecé a tener un sueño muy especial. Uno de los pocos sueños que han impactado mi vida porque determinaron el cambio que debía de darse, esa transacción, ese volver quizás 180 grados mi vida. Y empecé a soñar. Y el sueño era este. Estaba yo en un lugar, en un camino muy especial, muy bonito, un jardín que precisamente conocí alguna oportunidad en Cobán. Era un jardín ecológico en donde había muchos árboles tropicales, un encaminamiento muy hermoso que había ahí en Cobán. A mí me gustaba mucho ir a ese hotel. Y luego empecé a caminar en el sueño por aquel camino especial que a mí me fascinaba estar. Luego entendí que tenía que seguir el camino entre la montaña, pero que necesitaba un vehículo. Y apareció entonces ante mi vista un vehículo para poder seguir caminando. Cuando encontré este vehículo, recuerdo de que lo vi y me fascinó porque era el carro que a mí me gustaba. Un carro de lujo preciosísimo, de una marca europea preciosísimo. Brillaba fabulosamente y era algo que decía yo: ¡ala! En este carro voy a seguir mi viaje en este camino admirando lo que me gusta. Voy a seguir viendo el trópico, voy a seguir viendo este camino hermoso. Voy a ir cómodamente sentado en esta casi limusina. Era un carro de algodones preciosísimo. Y de pronto me acerco a aquel carro y abro la portezuela, me adentro y precioso, una tapicería deliciosa, de madera, etcétera. Solo imagínense ustedes. Me introduje en aquel vehículo y coloqué la llave en el start. Intenté arrancarlo y mi sorpresa, no arrancó. Bueno, dije, algo anda mal. Quizás yo pueda hacer algo. Quizás pueda yo, como me ha gustado la mecánica, y chapucear algo por ahí. Pues busqué donde estaba el capó, abrí el capó de aquel carro lujosísimo, último modelo. Y cuando abrí el capó del carro, sorpresa. ¿Saben qué oía? ¿Cuál era el problema? No tenía motor. Mi sueño se quedaba totalmente frustrado.
El vehículo podría ser lo más lujoso de este mundo. El vehículo podría ser exactamente lo que yo quería. El vehículo podría ser valiosísimo en el mercado, pero ¿quién lo movía de ahí? ¿Quién podía mover ese vehículo de ahí? Y me puse muy triste en aquel sueño. Sentí una frustración muy grande porque yo sabía que tenía que seguir en el camino, que no podía seguir a pie y que el vehículo que tenía no me podía llevar a ningún lado. Me quedé de brazos cruzados. Y empecé a llorar en el sueño, mi frustración. Luego desperté y empecé a entender el mensaje que Dios quería dar. Y entendí en primer lugar que en un carro de gran lujo no podía escalar a través de los bosques. En esas características de semejante nave no podía entrar en la densidad del bosque. No era para eso. Luego entendí que la iglesia en donde estaba era el símbolo de esa nave que estaba enfrente a mí. Era muy lujosa, muy hermosa, muy apetecible, pero no había un motor que me impulsara hacia hacer el trabajo y la verdadera obra de Dios. El entendimiento vino a mi corazón. Y entonces cambió mi sentimiento. Y ya no lloré de frustración. Empecé a llorar porque había entendido que necesitaba un nuevo motor, que necesitaba algo que moviera mi vida hacia la verdad de Jesucristo. Necesitaba una máquina que no satisfaciera mis vanidades, ni satisfaciera mis deseos. Es que yo sí quería hacer la voluntad de Dios. Y en el lugar donde estaba, yo sabía que no podía hacer la voluntad de Dios. Porque el motor que estaba manejando aquello era un motor diferente. Quizás necesitaba yo un 4x4. Quizás necesitaba un rústico vehículo que no es muy agradable manejar, movido por un motor muy potente y quizás no muy rápido, pero muy seguro para poder abordarme en el camino que Dios quería que abordara. Eso es el Espíritu. Es la máquina, es el motor que llega a la vida nuestra a través del Espíritu Santo de Dios. Y es el que te mueve. ¿Quieres caminar en una autopista? Sigue la religión. ¿Quieres caminar en una autopista de 5 o 6 carriles? Búscate el deportivo de lujo y sigue avanzando. Y vas a ser feliz en tu vanidad. Pero ese motor no lo está moviendo Dios. Ese motor lo está moviendo la religión. Son todas esas iglesias que están promoviendo la prosperidad dentro de la iglesia. Son todas aquellas iglesias que creen que la prosperidad económica, que la prosperidad personal, eso como que define a un hijo de Dios o no un hijo de Dios. El Espíritu de Dios nos va a mover a hacer la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios nos va a mover en base a su palabra y a su conocimiento al verdadero evangelio de Jesucristo. Cuando nosotros hemos entendido entonces el evangelio
no es filosofía, que el Evangelio no son palabras, que el Evangelio no son butacas de lujo. No estoy en contra de que tú tengas algo. Si Dios te bendice con una buena casa, un buen carro, dale gracias a Dios. Pero eso no es el objetivo. No soy envidioso. El objetivo es dejarnos llevar por el Espíritu de Cristo. Dejarnos llevar en un camino quizás abrupto, en un camino quizás difícil de entender, en un camino de pruebas, en un camino de vicisitudes, en un camino en el cual muchas veces no entendemos nada, porque no es lo mismo andar en una autopista en donde todo es fácil que andar en una vereda, quizás en un jeep. Tuve una mi mulita, se llamaba, esos carritos le decían mulita, un Suzuquito, que es difícil, que duro es andar en esas cosas. Pero esas cosas no lo dejan a uno en la montaña, hermano. Dios quiere que tú tomes entonces la ruta difícil tal vez. Dice la palabra, estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida eterna. Amplio es el camino, es fácil el camino que lleva a la perdición. Cuando el Espíritu de Dios empieza a gobernar nuestros pensamientos, nuestros impulsos, ¿qué es lo que sucede entonces en nuestra vida espiritual, hermanos? El problema es que nosotros hemos sido limpios por la palabra, muchos hemos sido bautizados en agua, pero no ha venido el bautismo de fuego. Juan el Bautista dice, yo vengo y los bautizo a ustedes en el bautismo de arrepentimiento de agua, pero viene otro después de mí que es mayor que yo, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Quiere decir que nosotros, con este entendimiento de la palabra de Dios, con esta prédica, esa fue la prédica de Juan el Bautista, precisamente. La prédica de Juan el Bautista llevaba un mensaje de arrepentimiento. Y le decía, el mensaje de Juan el Bautista era sumamente sencillo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso era lo único que predicaba. Y la gente entró en temor, entró en entendimiento, y dice que la gente venía bautizándose y confesando sus pecados. Sin embargo, este evangelio no era para todos. Este evangelio era para los que de verdad estaban creyendo. Pero habían otros religiosos, una gente astuta que de alguna manera dijo, y todos esos discípulos de Juan el Bautista se nos van a ir de la tienda. Porque estos tenían acaparado todo el sistema religioso. Los fariseos, saduceos, toda esa gente religiosa tenía atrapado todo el sistema, todo el derecho de Dios, según ellos. Pero cuando se fijaron el impacto que tenía el mensaje de Juan el Bautista, que les dice arrepentíos y convertíos, la gente se aglomeró. La gente empezó a buscar la justificación de sus pecados a través del mensaje de arrepentimiento. Cuando Juan el Bautista empezó a ver que también los malos venían a las aguas del bautismo, dijo, no, si este mensaje no es para todos. Y empieza Juan el Bautista y le dice, ustedes generación de víboras. Pero no se los dijo a los otros, se los dijo a aquellos hipócritas que venían buscando que no se le fuera la gente. Ellos pensaron, si vamos a bautizarnos nosotros con Juan el Bautista, entonces tenemos nuestro poder asegurado, porque ya tenemos a la gente y la gente se da cuenta que estamos a favor de Juan el Bautista, aquí la hacemos. Ellos querían confirmar precisamente su reino. Ahora viene Juan el Bautista y tiene que desenmascararlos y le dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a vosotros a huir de la ira venidera, del juicio de Dios? Como quien dice, esto no es para ustedes. Aquí vamos a trabajar los que quieren ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando la gente vino entonces al bautismo,
vino al arrepentimiento de sus pecados y los confirmó precisamente en las aguas bautismales, se cumple entonces este fenómeno precioso en el cual dice: aquí estoy y he venido, pero otro viene. Es bueno lo que ustedes están haciendo, pero falta algo. No sé si me doy a entender. Cuando nosotros venimos entonces aquí a la iglesia del Señor, la palabra está cumpliendo el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje. Ahora vienes tú y entiendes el mensaje de Cristo, y entonces decides en tu corazón: estoy mal. Defines en tu mente: necesito cambiar, ayúdame, Señor, quiero tomar decisiones. Entonces tú te acercas y dices: yo quiero también ser bautizado. Yo quiero ser bautizado en las aguas. Yo quiero que la gente se dé cuenta que yo estoy con el ánimo de cambiar. Quiero hacer diferente las cosas. Quiero ser diferente mi vida. Cuando entonces viene aquel hombre, aquella mujer, tocada por el Espíritu de Dios, tocada por el conocimiento y la convicción de la palabra de Dios, y viene: aquí estoy. Y vienes y te sumerges en las aguas del bautismo. Ahí está complementado el mensaje de Juan el Bautista. Ahora viene Juan el Bautista y dice: ok, ya cumpliste, lo hiciste muy bien, me parece excelente. Ahora tu templo está limpio. Ahora tu templo está lleno del conocimiento de Dios. Los malos espíritus se han ido. Pero ahora, ¿qué tienes que hacer? Ahora tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Ese espacio limpio, la palabra ha cumplido su función, el mensaje ha hecho su obra maravillosa. Ahora tú tienes que clamar al Espíritu Santo de Dios. Y ahí cumpliste, dijo Juan el Bautista. Ahora viene otro detrás de mí. Como quien dice: no ha venido. Cuando tú te bautizas, cuando tú empiezas a venir a la iglesia, cuando tú tienes la convicción, el trabajo va precioso, pero no se ha concluido. Entonces dice: vendrá otro después de mí. ¿Qué dice? Que es más grande que yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y este os va a bautizar. Ya no con agüita. Os va a bautizar en Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso del Espíritu Santo? No es revolcarse ahí en el piso ni sacar espuma, hermano. La gente religiosa dramatiza. La gente religiosa hace show. La gente religiosa emocionalistamente se llena de un espíritu el cual da manifestaciones extrañas. Y vemos en las grandes campañas gente revolcándose en el piso, vomitando, bailando, enseñando sus partes íntimas, cayéndose al piso, cayéndose para atrás, haciendo caer a la gente. Ese es un exhibicionismo religioso que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Esos son demonios que están tomando el control de la mente simple de la gente, que están tomando el control de la gente que todavía no ha sido llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Cuando viene entonces aquel que está limpio, dice: viene otro detrás de mí que es mayor que yo, y este os bautizará en Espíritu Santo. Ese bautismo del Espíritu Santo es la plenitud del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y la plenitud es cuando el Espíritu de Dios empieza a tomar tu mente, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Como decía David, y como lo dice también el apóstol Pablo, tenemos que estar espíritu, mente y cuerpo. Habla del alma, del espíritu y del cuerpo. Habla de las tres formas que habla precisamente el apóstol Pablo, de las cuales está constituido el ser humano. Cuando nosotros somos llenos, entonces dentro de nosotros se llena esa cavidad espiritual de la presencia del Espíritu Santo. Entonces empiezan a haber en nosotros fenómenos especiales. Y dice la palabra: no es cosa de emociones. La presencia del Espíritu Santo es la que nos guía a toda justicia,
y a toda verdad. La presencia del Espíritu Santo es la que nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu Santo, señores. No es espuma por la boca. Si en su momento Dios quiere, junto con darte el Espíritu Santo, te quiere dar un don de lenguas, bendito sea Dios. Si quiere Dios te da un don de profecía, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Creemos en las lenguas de Dios, creemos en la profecía, creemos en el don de ciencia, creemos en los dones que están establecidos en la palabra de Dios como dones espirituales, porque son palabra de Dios. Pero no creemos en las manifestaciones emocionalistas que embelezan únicamente la mente y la vista y el oído de aquel que los ve, el cual dice: ¡hala, qué tremendo! En esa iglesia los botan y se caen, y aunque uno quiera se cae el tonto, se cae el emocionalista. Un día yo fui a una campaña hace como 40 y 35 años y dije: voy a ver cómo es eso, no, nada que ver con iglesia, Avivando la Fe. Y fui, hermano, y fuimos con mi esposa precisamente, y dijeron que íbamos a recibir el bautismo del Espíritu Santo un montón de gente. Yo, ¿cómo quería el Espíritu Santo? Claro que lo quería, lo anhelaba con todo mi ser. Llegamos y nos paramos de primera fila, y venía el predicador desde allá para acá y venía empujando gente, hermanos, y ahí iba gente aquí atrás, estaba esperando ya, y el otro le empujaba y el otro lo recibía aquí, el otro y lo recibía aquí, hermano. Y mi hermano, y cuando llegó con mi esposa y conmigo, lo empujaron a mi esposa y se me quedó viendo. Y el otro diácono que venía aquí, el otro predicador que venía acá de este lado, me empujó a mí y yo me le quedé viendo a ella también. ¿Y aquí qué pasó? Y entonces, hermano, llegó otro y me empujó más duro, que si más me bota, pero no me botó. Nos preocupamos un poquito con mi esposa, no teníamos todo el conocimiento de esta palabra. Estoy hablando de hace unos 35 años, por ahí. Me preocupé un poco, pero adentro del corazón yo sentía que, mira, me dice: perdóname, me dice ella. ¿Y por qué? Es que no me pude caer, me dijo. Perdóname tú también, le dije, porque yo tampoco me pude caer, le dije. Y me dice ella: mira, me dice, ¿y no será que estamos mal delante de Dios? ¿No será que no tenemos fe? Yo le dije: mira, yo sí vine con fe, le dije yo. Y cuando yo pasé, yo sí quería recibir el bautismo del Espíritu Santo. Lo único es que Dios no quería dármelo ahí. Me ha dado el Espíritu Santo en su tiempo y en su momento. Cuando Dios entonces llena la plenitud del Espíritu Santo, no son manifestaciones espiritualistas, son manifestaciones espirituales. Y es cuando tú recibes el don del discernimiento. El Espíritu Santo te guía a la justicia, te guía a la verdad y te da entendimiento de pecado. Esa es la función del Espíritu Santo. Tú te das cuenta que eres pecador, pecador y pecador. De justicia, dice la palabra. Y eso quiere decir que ya no juzgamos a Dios, sino que vamos a ser juzgados por Dios. Y de juicio, porque un día este mundo va a ser condenado y va a venir el juicio de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo de Dios lo cree. El que no tiene el Espíritu de Dios dice: no, usted, si el infierno y el cielo aquí están, le dice. Y hay doctrinas, miren, así bien estructuradas, en la cual dice usted: aquí no hay cielo, no hay infierno, dice. Aquí, hermano, con solo su sufrimiento que mi mujer le da, suficiente infierno, hermano. Solo el sufrimiento que mi marido me ha dado, hermano, basta y sobra. Si yo he sufrido en la vida, le dice, espérese lo que es el infierno de verdad. El Espíritu Santo entonces nos va a dar la capacidad de entender nuestra condición de pecadores, nuestra condición de la justicia de Dios a través de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, y por otro lado de juicio, porque este mundo va a ser destruido y los elementos arderán juntos, dice la palabra, y la tierra será maqueada y la tierra será destruida.
Y nosotros, dice la palabra de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, donde de verdad more la justicia de Cristo. Entonces el Espíritu Santo no había llegado con Juan el Bautista. Espérense, señores, les dijo. Si tú ya te bautizaste, espero que ya hayas llegado a ese momento del bautismo. Si no lo has llevado, búscalo. No por la prédica que te doy hoy, sino por la necesidad que sientas y que Dios ponga en tu corazón. No porque un hermano te diga, usted tiene que bautizarse acá. Momento, aquí nada es obligado. Señores, dijo, ahí viene otro atrás. Yo ya cumplí con el bautismo de arrepentimiento para predicarlo. Ya cumplí mostrándoles ahí el bautismo en agua. Pero falta algo. Viene alguien detrás de mí que es más grande que yo, del cual, ¿qué dice? Yo no soy digno ni de desatar las cuerdas de sus zapatos. O sea, tuvo que darse cuenta Juan el Bautista que su ministerio, a pesar de ser básico e importante, no se compara con el mensaje que traía el Señor Jesús. Cuando viene el Señor Jesús entonces, y viene a mi vida, entonces viene ese nacimiento de Jesucristo, y este viene detrás de mí. Cuando yo ya he sido entonces bautizado, yo me he arrepentido de mis pecados, entonces viene la segunda etapa, viene Cristo y empieza con su espíritu a ocupar tu mente, tu corazón, tus manos, tus ojos, todo tu ser. Así dice el apóstol Pablo, ¿no? Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para servir a Dios. Cuando la presencia del Espíritu Santo está, entonces me pusieron nuevo motor, hermano. No sé si me voy a entender. Se arregló mi pichirilo. Le cambia llantas nuevas, le cambia carrocería y le cambia de motor. Amén, hermano. Dice la palabra, mas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Cuando la presencia del Espíritu Santo entonces viene a invadir tu vida, viene a contagiar y a mover los actos de tu vida, entonces dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo. ¿Mas qué dice? Mas Cristo vive en mí. Y lo que era importante para mí antes, porque vaya que eran importantes muchas cosas para mí, hermano. El título para mí era, hermano, si era mi vida. Presentar. Yo no entendía al apóstol Pablo hasta que el Espíritu de Dios se manifestó en mí y ahora lo tengo todo como basura ante el eminente conocimiento de Jesucristo. ¿Qué es un licenciadito, hermano? ¿Qué es un doctorcito? ¿Qué es un ingenierito por ahí, hermano? ¿Qué es un millonarito por ahí, hermano? Eso no es nada, hermano. Por eso yo me pasé del lado de los pocos pero buenos. Dice que Dios puso de su espíritu en lo que no era, en los malos, en los pobres, en la gente que no era nada. Y le dio una gloria y le dio su misericordia. Y le dio todo, dice, para avergonzar a todos aquellos que se creen mucho. A mí hasta vergüenza me da ahora cuando me acerco a un hermano. Mi hermano, ¿y usted es esto? Me dice, sí, hermano, ahí estamos. Para mí, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén, hermano. Hermanos, viene ahí poniendo el brazo en una gran nave ahí de carro ahí en la ventanilla, hermano. Bueno, pues se lo dio Dios, gracias a Dios, pues está bonito, pues está chulo. Pero eso no lo hace más grande que nadie, hermano. A la vuelta le ponen pistola en la cabeza y se lo vuelan, hermano. Si Dios se lo regala, pues gócelo, pues, pero no presuma de él, pues. Solo diga al Señor, gracias, me diste mi carrito bonito, me diste mi casita chulita, aquí estoy bien, Señor, gracias. Pero tú eres lo más importante.
Señor, me diste mi esposita, me diste mis hijitos, me diste mis familiares lindos acá de la iglesia. Gracias, Señor. Yo le doy gracias a Dios por mi familia. Yo creo que ha sido una familia muy unida y bendecida, pero no son mi vida. He entendido que Dios es más grande que todas esas cosas. Y uno llega a entender que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso me recogerá el Señor. Mi esposa puede fallar y me puede dejar tirado. No es humana, pues. Y yo le puedo fallar y la puedo dejar tirada. Pero mi Cristo nunca me va a dejar abandonado. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Quiero decirles que no era el mensaje que traía para esta mañana. No sé por qué Dios me lo arregló en el camino, pero lo siento del corazón. Pero no me quiero quedar con el mandado. El que ha recibido el Espíritu Santo de Dios empieza a entender muchas cosas que no ha entendido. ¿Cuál es el problema nuestro, hermanos? Dios nos ha llenado de bendiciones, pero hay veces que no se ven por ningún lado, porque nuestras inconformidades son mayores que la bendición que hemos recibido. Muchos de nosotros, hermanos, no hemos valorado el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Y quiero resumir rápidamente la trayectoria del pueblo de Israel, porque estoy hablando de un espíritu, ¿no? Ese espíritu que mueve. Quiero decirles que Dios quería sacar a su pueblo de Israel, lo quería sacar de la esclavitud de Egipto. Fue a caer allí precisamente, no por bien portado, porque recuerden ustedes que los hijos de José fueron malvados, ¿o no es así? Y los hijos de José lo dieron por muerto y lo tiraron por ahí. Recuerden ustedes que cuando José fue dado por muerto, lo recogieron como esclavo, y luego ese esclavo llegó a Egipto y luego llegó a ser importante allá en Egipto. Pero sus hermanitos eran canallas, hermano. Pero esos hermanos canallas, cuando se escaseó, dice, el alimento allá en el pueblo de ellos, tuvieron que venir a Egipto a pedir posada. No por buenos, es que perdieron la bendición de Dios. Dios quería darle una lección al pueblo de Israel, y a través de José reciben precisamente la visitación de Dios. Y le dice, vaya, vénganse pues. Y recuerdan ustedes toda la historia, cuando vienen unas carretas y entran los hermanos, y José logra integrar a los hermanos que venían, que era realmente el pueblo de Israel, aquellos malos, y los incluye porque no había comida. El pueblo de Israel no tenía comida, no tenía agua, no tenía nada. Había maldición ahí. Ellos tuvieron que ir a pedir cacao precisamente ahí a Egipto. José les echa la mano, lo levanta, y este pueblo cae en esclavitud. Y vamos rápidamente ahí al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 15, capítulo 1, veamos primero. Amén. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Ya les leí así, les di el contexto de José y cómo llegó el pueblo de Israel a esclavitud. Y aquí en el versículo 6 dice: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y bueno, ustedes saben la historia. Viene entonces y los israelitas empiezan a ser parte de Egipto, y aquel pueblo empieza a crecer. La bendición de Dios estaba sobre ellos por medio de la misericordia que Dios había tenido a través de José.
Aquellos empezaron a reproducirse, el pueblo de Israel empezó a reproducirse dentro de Egipto. Cuando nosotros venimos a la iglesia, hermanos, nosotros entramos dentro de un contexto totalmente diferente. Dios nos empieza a bendecir de una manera diferente. Nos da gozo, nos da paz, nos da entendimiento, nos da muchas cosas más. ¿Qué es lo que sucede entonces en nuestra vida? Satanás le interesa mantener una esclavitud sobre nosotros. Y Satanás empieza a destruirnos. Y estamos todavía en el mundo, y mitad iglesia, mitad en el mundo. Queremos venir a Dios, pero al final nos gusta más el mundo. Y Satanás nos tiene atrapados en el mundo. Y nos ha dado quizás algunas cosas en el mundo. Te ha dado quizás una carrera, una profesión, un buen trabajo, una buena casa, te ha dado una buena cuenta bancaria, te ha vuelto un viaje, no sé qué te ha dado Satanás. Pero de alguna manera Egipto da a la gente algo, aunque lo estés estrangulando. A ti te dicen que usted tiene un trabajo bueno, usted va a ganar aquí $5,000, y usted dice, wow, qué bueno, excelente. Y mire, usted va a tener aquí, va a tener allá. Tome este celular, solo que tiene que contestar las 24 horas del día. Y uno empieza a esclavizarse en el mundo, y esos $5,000 se vuelven entregar mi vida entera al mundo. Cuando yo estoy metido en esa esclavitud de Egipto, empiezo a ser explotado por el medio. Hermanos, en el mundo los grandes empresarios terminan viejitos, arrugados, con presión alta, con diabetes, con Alzheimer, con todo lo que se les ocurra, por el desgaste que produce ese trabajo excesivo. El medio los explota, los destruye, y todos, miren, hermanos, todos arrugaditos y tienen todavía 40 años. Andan así, hermanos, pero aquí, hermanos, miro hermanas vigorosas, hermanos. Hermanas de 70 años, hermanos, con una sonrisa de lado a lado. Vemos hombres quizás grandes, llenos del Espíritu de Dios, que están ministrando ánimo y todo. El mundo se lo come a uno, hermano. Se lo harta, lo explota, y ni cuenta te das. Y como te dan una bagatela, te entregan este espejito y te ves qué lindo el espejito. Ese espejito te costó 5 años de tu vida. El mundo cobra caro, pero ahí está. Ahí estaba Israel metido dentro de Egipto. Entonces los egipcios dijeron, hola, estos están prosperando mucho, mejor los vamos a empezar. Y los empezaron a explotar más y más y más y más. Y tú lo puedes leer ahí precisamente en el libro 14, siempre capítulo 1. Dice versículo 11: entonces pusieron sobre comisarios y tributos. Miren, les empezaron a cobrar impuestos, les empezaron a fastidiar. Versículo 12: pero cuanto más los oprimían, cuanto más se multiplicaban y crecían. Por eso que aquí en la iglesia tienen muchos hijos los hermanos, puros judíos. De manera que los egipcios temían a los de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. Esos patronos que los explotan, hermano, pero que uno dice, ala, qué buen trabajo el conseguir. Si puedes, pero trabajo 24 horas para el patrón, y no para el patrón, para que me pague una bagatela y me la voy a gastar en un equipo de lujo, hermano. Me lo voy a gastar en una cosa que se deprecia. Y ahí están. ¿Sabes tú cuántos años de tu vida hay en un carro que compraste de 50,000 quetzales? Hagamos la cuenta, sí. Te costó 50,000. Y te pagan 2,000. ¿Estamos o no? ¿Cuántos meses? Ya me la agarraron, ¿verdad? ¿Cuántos años nos costaría ese carro de 50,000? Matemáticos por ahí. ¿Cuánto? Así mensualmente ganas 2,000. En un año, ¿cuánto estás pagando? 24,000. ¿Y si son 50,000? 2 años. ¿Y esos 2 años los entregaste en un trabajo? Sin contar comida, sin contar nada, solo el carro. O sea que ese carro te costó 2 años de tu vida, que ya no vas a recuperar. ¿Cierto o no? Pensemos. Nunca más lo vas a... ¿Y si te lo robaron? Perdí 2 años de mi vida, hermano. Por eso es que lloran tanto cuando se pierde algo. 2 años de mi vida perdidos.
¿Cierto o no? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón también. Se me fue la vida, hermano. Y si te costó medio millón la casa, se te fue la vida entera, hermano. ¿Cierto o no? Hermano, ¿por qué creen que estoy con la cabeza blanca, hermano? No crea que es porque hermana Dora me da muchos líos. Así me decía mi hermano ayer. Mi hermano, su esposa sí le da líos, ¿verdad? Me dijo. ¿Y por qué? Porque su cabecita se le mira blanca, me dijo. No, le digo yo, miren a mi mamá, le digo, ella está canosa ya, le digo, bueno, esto está bueno, me dijo. Dice entonces, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo servicio a la cual los obligaron con rigor. Eso hace el mundo con nosotros. Cuando asistías a las... Entonces, y habló el rey de Egipto y dijo, señores, dijo, estos nos van a acabar a nosotros. Ahora matemos a sus hijos. Digamos a las parteras que los maten. Niño nacido, niño muerto. Y dice que las parteras, miren hermanos, de verdad empezaron con temor a Dios y dijeron, no, hombre, ¿cómo va a hacer eso? Entonces fueron con el rey y dijeron, no, hombre, es que hasta una mentira se echaron las parteras israelitas, ¿verdad? No, es que esas mujeres son tremendas. Usted, uno lo llaman para ir a atender el parto y cuando uno llega ya está vivo el niño, ya nació. Total que, para no cansarlos del asunto, aquellas mujeres no mataron a los niños y seguía creciendo. Entonces dijo el faraón, bueno, ahora niño que nazca, niño que muere. Nada que el parto, niño visto, niño muerto. Y nació un judío que se llama Moisés. Amén. Y ese era judío, pero nació en la esclavitud. Entonces, este judío es capturado, salvado. Ustedes conocen la historia y lo meten en un río y luego llega hasta Egipto, porque aparentemente Egipto era la libertad. Ahora, ¿cuál era el objeto de Dios? Dios pudo haber levantado un caudillo directamente del pueblo de Israel para hacer libre al pueblo. ¿Pero por qué no lo hizo Dios? Porque un esclavo no puede hacer libre a otro esclavo. Tiene que haber un espíritu libre dentro de lo que es el libertador. ¿Cuál es el versículo que enseñamos al principio? Conoceréis y la verdad. Viene Dios y elige a Moisés y lo mete en una circunstancia muy especial. Él era esclavo, pero tenía que tener un espíritu de libertad. Y por eso empieza a criarse precisamente ahí en Egipto. Ahí vieran a don Moisés ahí en Egipto, hermano. Es que ese no era Moisés, llegó a ser don Moisés. Era un ingeniero, constructor, creado ahí, digamos, a los pies de los sabios, digamos, aquí en las mejores universidades. No sé a dónde se fue, al Hopkins, no sé a dónde se fue, a Massachusetts, no sé a dónde se fue de ahí de Egipto. La cosa es que Moisés era un erudito, un constructor, un ingeniero, y llegó a ser libre de la esclavitud. Él no trabajaba, él era jefe, pues. Eso le dio un espíritu libre a Moisés. Luego Moisés tenía sangre de judío, hermano. Tenía espíritu de libertad y tenía espíritu de esclavitud. Pero en sí predominó, en cierta manera, el celo que llevaba dentro. Y es ahí cuando mata a un egipcio, y es ahí donde hace justicia, nace la justicia en él por lo que había dentro, pero como era libre se atrevió a hacer muchas cosas. Cuando uno es libre puede predicar el evangelio. Cuando uno es esclavo, allá adentro tiene que darse machetazos adentro. ¡Ay! ¡Ay! Por eso muchas veces no se puede predicar este evangelio a todo nivel, porque la gente no es libre y no ha sido libre. Y las mismas iglesias no pueden predicar de lo que no son libres. ¿Cómo puede predicar un pastor acerca de lo que es no avaricia si ellos se roban las ofrendas de las iglesias, los diezmos? Si ellos viven a costa de la gente. Y no solo eso, tienen todos sus lujos a costa de eso.
Dios nos ha enseñado aquí en la iglesia cosas diferentes. Aquí sus pastores trabajamos, nuestro trabajo secular, y no usamos el dinero, ni las ofrendas, ni los diezmos, ni absolutamente nada. Los diezmos y ofrendas de la iglesia son para ustedes mismos y para que la palabra corra, para que estemos en una silla cómoda, para que estemos en un lugar agradable, para que podamos enviar a través de las ondas y publicidad el Evangelio de Jesucristo y seguir adelante. Eso, para eso sirve, eso da libertad. Por eso podemos predicar como predicamos. No le estoy enseñando los hoyos de mis zapatos, ni le estoy enseñando si tengo calcetines solo el canuto o lo tengo completo, porque Dios ha sido suficiente para poder proveer. Y eso da libertad. No sé si me explico. En la medida entonces que Moisés se sintió libre, pero no al egipcio, hermano, se lo trajo abajo. La justicia que llevaba adentro y la libertad que tenía le dio a él un poder. Ahora, ese poder tenía que ser inyectado precisamente en él para que él pudiera tener un espíritu de libertad, y con ese espíritu de libertad empezar a luchar contra Faraón. Viene el pueblo de Israel y empieza a recibir, hermanos, aquel apoyo de Dios a través de las plagas, a través del trato que Dios tuvo a Faraón, a través de las pruebas que tuvo el pueblo egipcio, hasta que fueron libres. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? El problema es que aquí el único libre era Moisés, pero todos los demás seguían teniendo espíritu de esclavos. No sé si me explico. ¿Cuál es el problema dentro de la iglesia? Que Cristo, a través de su mensaje, a través de su palabra, a través de su espíritu, nos ha hecho libres, pero no queremos ser libres. No queremos ser libres. Viene Dios y dice: bueno, te voy a quitar este pecado y te lo voy a perdonar. Si está bien, gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Te voy a quitar este vicio. Gracias, Señor. Y cuando empezamos a entrar en el camino a la libertad, que es precisamente Canaán, la tierra prometida, en el camino se nos empieza a olvidar la maldad, se nos empieza a olvidar el pecado, se nos empieza a olvidar, hermanos, y nos sentimos bastante bien. Pero conforme va pasando el camino, hermanos, Dios nos muestra muchas misericordias, igual que al pueblo de Israel. Dios le envió pan del cielo, y el pueblo dijo: no, hombre, si yo no quiero maná, ya basta. ¿Qué es lo que decimos muchos fenómenos? Ya va el hermano otra vez predicando ley, ya va el hermano otra vez, y ese mensaje, y por qué, y aquí lo traen a uno aquí, a otro a uno allá. Es maná del cielo. Pero protestamos del maná del cielo. Hermano, otra vez estamos volviendo. Hombre, tranquila. Vaya, dice Dios, va, está bueno pues. Les voy a dar a probar carne otra vez. A veces Dios nos permite unas escapaditas por ahí. Ya que sos necio y querés carne, andate un ratito allá al mundo. Y dice que Dios mismo hizo llover carne de codorniz hasta que se murieron intoxicados de la, mi hermano. Por eso aquí en la iglesia hemos dado libertad para que cada quien vaya a probar sus pellejitos allá afuera, hermano. Vaya a probar sus pellejos allá afuera. ¿Me doy a entenderlo? Vaya a probar un su lomito, vaya a probar hacia afuera. Dice que aquellos se intoxicaron, aquellos se hartaron de carne, pero no de la bendición de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, Dios nos ha traído a libertad, pero todavía no tenemos el espíritu de libertad. Llevamos dentro el espíritu de esclavitud. Y por eso, hermanos, que Dios nos ha quitado muchas cosas, muchos vicios. Dios nos ha quitado muchos malos deseos, y hoy los estamos buscando otra vez. Lamentablemente estamos siendo minados nuevamente por la basura de este mundo.
Ahí tenemos nuestras casas infestadas, hermanos, de cosas vanas. Ahora no puede pedir muchachito televisión porque ahí se la tienen, hermano. Pobrecito va. Y pobrecito. Ahí tienen los muchachos el acceso a internet 24 horas al día, metiendo basura en su cabeza. Y usted dice, pobrecito el muchachito. Y todavía se lo tontean. Es que es para su escuela. Ahí tenemos metidos en nuestra vida un montón de prácticas, fiestas familiares, un montón de cosas que Dios había quitado y que nos habían dado paz. Hoy volvemos a perder la paz porque mi hijo es desobediente, porque tú eres desobediente. Hace muchos años atrás yo recuerdo a las mujeres de Avivando la Fe del Ágape antiguo, mujeres dóciles, sujetas a sus maridos, mujeres respetuosas. Hoy alegan hasta por los codos, hermano. Alegan sus derechos. Hemos perdido la humildad. Hemos perdido la sencillez de corazón. Anhelamos la libertad de Egipto porque no nos recordamos de la esclavitud en la cual estábamos. Ya no somos capaces de valorar todo lo bueno que Dios quiere dar. Pobrecita la niña, quiere andar con su jeans. Pobrecita, es que usted sabe, tiene la edad, hermano. Está bien, hermano, déjela. Es que mire, la minifalda no creo que sea tan malo, hermano. Es que mire, son patojos. Sí, son patojos. Allá afuera se la van a desear y se la van a comer. Cuando tenga su hija de 13 años embarazada, va a decir, por no oír la voz de Dios. Es que la vestimenta despierta concupiscencia, ¿o no? Si ven decentemente vestida una mujer, ¿quién la va a desear, hermano? Que la desee su Señor, su amo y Señor, espiritualmente. Hemos dejado de valorar muchas cosas y perdemos. El día de ayer, antier, llegó una madre conmigo a mi oficina llorando porque ella tuvo necesidad de ir a trabajar y no sé qué tanta era su necesidad realmente, y me llevó a su hija de 1 año 7 meses, 1 año 7 meses, me la llevó y ella lloraba y yo no entendía y le digo, pero yo no miro niños, no miro. Quiero que me haga un favor, quiero que me la vea. Bien, miremosla, está bien. Encontré a una niña de 1 año 8 meses con una enfermedad venérea en sus genitales. Podredumbre en sus pequeños genitales. Y ella se lamentaba, decía yo, ¿qué tan necesario era que trabajara? Era mi necedad, dijo. La dejé con una señora que tenía su marido ahí y ahora entiendo. A veces nosotros, hermanos, creemos que estamos hablando muy duro acá en este púlpito y tal vez somos muy legalistas. Mencionaba el viernes allá en San Rafael donde estamos, hermanos, y todas las leyes de Dios, los principios, preceptos y conceptos de Dios son para bien tuyo, son para bienestar. Dios dice que no fornicaréis, está bien, ¿por qué? Porque está evitándote enfermedades venéreas, porque está evitándote la pérdida de la moral. No adulteres porque vas a desorganizar tu hogar. Si el bien es para ti, no es para Dios. Si tienes esa novia que está besando apasionadamente, tranquilo, déjala, hombre. El bien es para ti.
No es que en Egipto todos andan abrazados y en el cine y tocándose. Sí, ellos son ellos, pero nosotros somos nosotros. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz resplandeciente. ¿Y cómo lo vamos a decir? Si no solo a través de este púlpito se van a decir las cosas. Dice el apóstol Pablo: vosotros sois cartas abiertas al mundo, leídas por los hombres. ¿O no es así? Es el testimonio de vida que ustedes están dando a la gente, que nosotros estamos dando al mundo. Estamos reflejando a Cristo de verdad. La libertad es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. La libertad es despojarme de pasiones, de estorbos. Dice el apóstol Pablo: despojaos de todo peso y del pecado. Ese es el deseo de Dios. Hay cosas que nos están atando fuertemente. Y la palabra pareciera extremista y ustedes creen que estamos siendo extremistas con este mensaje. Pero oigan lo que dice la palabra: si tu ojo derecho es razón para que caigas y peques, ¿qué dice? Sácalo y échalo fuera. ¿O no dice así la palabra de Dios? Y si tu mano derecha, dice, fue ocasión para que peques, córtala y échala fuera. Si un muchacho, un novio es la razón de tu desgracia y tu apartamiento de Dios, mándalo a volar en el nombre de Jesús. Es que pobrecito lo voy a lastimar. Esos son cuentos, trampas del diablo. No se va a morir. Solo la niña de Guatemala se murió de amor. Tú sabes que está afectando tu vida espiritual. Tú sabes que te está apartando de Dios verdaderamente. Yo no te estoy juzgando personalmente, pero tú lo sabes, ¿o no es así? ¿Por qué no le pides a Dios esta mañana? Tú que conoces tu problema, tú que conoces tu situación personal, tú vea, analiza qué es lo que te está causando tu separación de Dios. ¿Quieres regresar a Egipto? Anda a probar, yo te invito a que vayas a probar. Cuando regreses herido, pues ahí estamos, te vamos a recibir. Pero quizás sin una mano y sin un pie, pero ya no por justicia, sino por juicio, por necio. Dios quiere evitar eso en nuestras vidas. Inclinemos nuestro rostro en esta tarde.